Continuamos con nuestra serie Tiempo de Celebración. ¿Y por qué titulamos nuestra serie Tiempo de Celebración? Porque estamos llevando a cabo un estudio histórico de los 40 días que el Señor Jesús se presentó a sus discípulos en un cuerpo glorificado. Y hacíamos mención de que muchas veces nosotros hacemos una conmemoración grandísima en la resurrección de Jesucristo, que aquí conocemos como Easter. Pero para todos aquellos que no saben y no conocen la Escritura, el Señor Jesús resucitó, pero por 40 días Él se estuvo manifestando a sus discípulos y a aquellas personas que habían creído en su mesianidad o el Mesías, el Salvador del mundo. Pero hemos estado viendo que no solamente Él se apareció por 40 días, sino que Él dio promesa también que a los 50 días, en el día del Pentecostés, algo iba a suceder. Algo sobrenatural sucedería con aquellos que habían tenido un caminar y un encuentro con Jesucristo. Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad, vendría sobre el creyente y viviría y moraría en el creyente. Gracias a Dios por esta bendición, porque no solamente Jesucristo se presentó por 40 días, sino que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, sigue presente en el día de hoy. La promesa del Señor Jesucristo a sus discípulos de no dejarlos solos aún está vigente el día de hoy. Usted y yo no estamos solos. Si usted ha nacido en Cristo y en Cristo Jesús, usted es una nueva criatura. Usted no está solo enfrentando las debilidades de este mundo. Usted no se encuentra sola lidiando con las situaciones adversas de este mundo. Gloria a Dios que nosotros enfrentamos cualquier adversidad que otra persona que no conoce el amor de Cristo o no ha experimentado del perdón de Cristo enfrenta. Pero hay una gran ventaja en nosotros y hay una gran diferencia, que el Dios Todopoderoso está a nuestro lado, dándonos a saber de que Él nunca nos abandonará. ¿Cuántos pueden decir: Señor, gracias por tu presencia en mi vida? Y no estoy hablando de una presencia que lo haga temblar o que sienta una presencia dentro de usted, algo en un sentido místico. Esto es una verdad, y la verdad no tiene que comprobarse porque es una verdad. Yo no tengo que comprobar que yo estoy enfrente de usted porque es una verdad. Y usted no tiene que sentir que yo estoy presente aquí con usted simplemente porque usted está oyendo mi voz, sino porque es una verdad, es una realidad. Y Jesucristo vive y mora en nosotros porque es una verdad. Todo encuentro, mis amados hermanos, mis amados oyentes, nos lleva a una reacción. Ya sea una reacción negativa, positiva, subjetiva, objetiva, de cualquier manera. Cada uno de nosotros tenemos una reacción a cualquier encuentro. Puede ser agradable, puede ser desagradable. Cada uno de nosotros podemos recordar en esos momentos algún acontecimiento que provocó en nuestras vidas una reacción, o tal vez alegría, gozo, o muchas veces incomodidad. Pero los encuentros motivan o reactivan en nosotros la actitud de ser proactivos, de escondernos o simplemente rebelarnos. Los discípulos, mis amados hermanos, ellos habían caminado con Jesús, habían experimentado los milagros del Señor Jesús, habían visto la misma presencia de Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Pero estos discípulos igualmente, después de la crucifixión de Jesucristo, y cuando a ellos no se les había revelado aún la resurrección de Jesucristo, ellos en su humanidad enfrentaron las mismas decepciones, alegrías que cada uno de nosotros enfrentamos diariamente. Recordemos la historia cuando viene María Magdalena a la tumba. Ella tenía la expectativa de que Jesús aún todavía estaba allí recostado en esa tumba vacía, fría. Ella venía con esa expectativa de ver a Jesús en un cuerpo inerte, muerto.
Pero su sorpresa fue que la piedra estaba movida y que el cuerpo de Jesús ya no estaba, y ella asumió que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y cuando ella se da cuenta, ella corre hacia donde estaban los discípulos y le dice a Pedro, le dice a Juan lo que había sucedido. Pedro y Juan corren hacia la tumba, pero Juan era más joven, más ligero que Pedro, y llega primero a la tumba. Pero Juan no entra a la tumba, simplemente se asoma, porque en aquel tiempo eran cuevas, eran tumbas que uno podía entrar. Pero Pedro viene, no sé si venía tan rápido que ya el cuerpo no le reaccionó para enfrenar y tuvo que enfrenar adentro de la tumba. Pero el hecho es de que el escritor dice que él entró hacia la tumba y verificó la noticia que había recibido. Pero lamentablemente, igualmente como no había visto esa revelación en ellos, dice la escritura que ambos, Juan y Pedro, regresaron a sus discípulos peores como habían venido. Porque ahora ellos aparentemente habían enfrentado una realidad y una verdad. Jesucristo no está en la tumba. ¿Dónde está ahora Jesucristo? Y se retiran. Pero algo interesante, que en el versículo 11, María no se va, María Magdalena. María Magdalena se queda en el sepulcro. Y pudimos ver, mis amados hermanos, que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, nuestra vida es transformada. Ahí en el versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar adentro. Y mientras ella hace eso, dice la escritura, que unos ángeles le dijeron, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella no lo entendía. Y se volvió a voltear, y cuando voltea encuentra a Jesús. Pero ella no había reconocido a Jesús. Y Jesús le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué buscas? ¿Por qué lloras? Y gloria a Dios, porque el Señor Jesús, mis amados hermanos, como dije al principio, Él siempre está presente. Y como hemos cantado, Él siempre estará presente. Vaya conmigo a la escritura rápidamente. ¿Qué pasó con María Magdalena? María Magdalena, aunque tenía una perspectiva equivocada de la persona de Jesús, en ella hubo perseverancia. Cuando usted y yo creemos en la palabra del Señor, confiamos en la palabra del Señor, pero lo que nosotros vemos en el mundo natural no coincide, no es congruente con la Escritura, en nosotros debe de haber una actitud de perseverar en la palabra del Señor. La palabra del Señor es verdad. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que descansar en la palabra. Es la verdad. ¿Cómo podemos esto aplicar a nuestra vida, en su familia, en su matrimonio? Tal vez tú puedes decir, mi matrimonio ya no tiene solución, mi hijo no tiene esperanza. Mi compañía va hacia la deriva, ya no puedo entender qué está sucediendo. Pero si tú has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo, tú tienes la seguridad y la confianza que tu perseverancia y tu fe en Cristo Jesús será gratificada. María Magdalena no se fue con Juan, no se fue con Pedro, ella se quedó allí. Y ella fue la que tuvo la experiencia de ver a un Cristo glorificado. Muchas veces nosotros nos hemos perdido el momento y el tiempo donde el Señor quiere revelarse en nuestra vida, en nuestro problema, en nuestra dificultad, pero nosotros desfallecemos y nos vamos, si podemos usar esa expresión. Cuando digo nos vamos, empezamos a actuar en nuestra carne, en nuestras propias decisiones, empezamos a buscar nuestras propias soluciones. Pero María Magdalena permaneció al pie de la tumba. La llevó su perseverancia a un nivel más alto. Quiero ampliarlo de esta manera. Ella entró a otra dimensión no natural, sobrenatural. Vio ángeles y vio al Salvador, Jesucristo. Mis amados hermanos, nosotros somos seres humanos que vivimos y movemos en la carne. Pero también somos seres espirituales. Dios ha depositado un espíritu en nosotros. Y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Y hay muchas personas que miran el Espíritu Santo algo místico y tienen miedo de ello.
Déjame decirte que la persona del Espíritu Santo, de la Trinidad, el Espíritu Santo, desea tener una manifestación contigo, que tú tengas una experiencia con Él. Y no estoy hablando de unas experiencias místicas, sino que tengas una experiencia de la realidad de que Dios está contigo a través de su Espíritu Santo. Y cuando hablamos de una visión espiritual, mis amados hermanos, estamos hablando de poder tener la habilidad de lo que Dios está obrando, está realizando en medio de mi circunstancia. Que cuando nosotros podamos ver la manifestación de Dios en el ámbito espiritual, es ver la mano de Dios obrando en nuestro matrimonio, obrando en nuestra familia, obrando en la compañía o en la empresa que tú tengas. Es Dios obrando, no eres tú. Es Dios manifestando su poder y su gloria. Es ver Dios obrando en el inconverso, en aquel que no conoce al Señor. Ver cómo Dios está obrando, qué situaciones el Señor está manipulando para que las personas vengan al conocimiento de Jesucristo. Es ver la mano de Dios, que tú puedas ver lo que Dios está obrando en tu matrimonio, porque Él quiere llamar tu atención. Cuando digo yo vivir y ver una manifestación divina, es ver lo que Dios está haciendo. Mi deseo es para Forni en español, que cada uno de nosotros podamos ver en el ámbito espiritual lo que Dios está obrando en Forni en español. Que nosotros podamos ver este lugar lleno, no de personas religiosas y tradicionales que vengan cada fin de semana, sino personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo, que viven sus vidas de lunes a lunes, allá afuera en sus trabajos, en sus compañías, compartiendo, modelando, viviendo el Evangelio de Jesucristo. Que cada uno de nosotros podamos ver lo que el Señor está haciendo en tu vecindario. Que cada uno de nosotros podamos ver lo que Dios está obrando con tus amistades, con compañeros de trabajo. Y para que tú te puedas involucrar en lo que Dios ya está haciendo. Ya Jesús había resucitado. Ahora viene la manifestación sobre María Magdalena, y ahora María Magdalena va a ser involucrada en ello. ¿Qué fue lo que sucedió? Vaya conmigo ahí en el versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Y este versículo muchos lo han interpretado de diferente manera, pero lo que el Señor Jesús está diciendo a María: mira María, voy a tener mucho tiempo aquí con ustedes. No es tiempo, no pierdas el tiempo en estar conmigo, de tocarme y quedarte admirada de mi presencia o de mi cuerpo glorificado. No, es tiempo de que tú vayas y des una buena noticia a aquellos que han sido decepcionados por lo que han visto. Ahora es tiempo de que tú te involucres a proclamar las buenas nuevas de salvación. Ahora es tiempo que tú te involucres a compartir la vida de Jesús. Mis amados hermanos, mis amados oyentes, mis hermanos, cuando nosotros estamos comprometidos con el Señor y vemos lo que Dios está haciendo, es imposible que tú te involucres o no te involucres en la obra del Señor. Si Dios ha transformado tu vida, escucha bien, y esto es para que usted haga un análisis en su vida. Si Dios ha transformado tu vida, no hay excusa para que tú no puedas compartir de la transformación que ha habido en tu vida. Pero si tú dudas de que algo no ha cambiado en tu vida, que sigues siendo el mismo hombre, la misma mujer que antes de venir a Cristo y no ha surgido ningún cambio, necesitas analizar tu vida. Realmente, probablemente tú has nacido de nuevo. Probablemente eres una persona religiosa y tradicional, pero no has nacido de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo hay una nueva naturaleza en nosotros. Así que nosotros como creyentes, como iglesia de Cristo, como familia de Dios, una vez que tenemos este encuentro con Jesucristo, nos debería motivar y llevar a la acción de lo que es la evangelización. Lo que María Magdalena hizo, proclamar las buenas del Señor. Gloria a Dios, porque María viene y les dice, Jesús le dice: no me toques, aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a vuestro Padre y a vuestro Padre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas, que había visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas. Escuche bien,
Cuando llega María al sepulcro no vio nada, pero ahora la proclamación de María cambió. Primero les había dicho a los discípulos: se han robado el cuerpo de Jesús. Y ahora cuando vuelve con sus discípulos les dice: he visto a Jesús y ahora me ha dado este mensaje. Si tú te encuentras el día de hoy y has escuchado simplemente la vida y la historia del Señor Jesús, no es suficiente para tu salvación. Puedes decir: yo conozco mucho de la Biblia. El conocimiento de la Biblia no te puede salvar. La palabra del Señor nos dice en Hechos 2:21 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y cantábamos de un nombre que es sobre todo nombre. Y no meramente es un nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús está sobre el nombre del cáncer, de cualquier enfermedad crónica. El nombre de Jesús está sobre la decepción, sobre la depresión. Pero hay una mayor necesidad en el hombre. El nombre de Jesús es mayor que la condenación que tiene el hombre. En Jesús tú tienes salvación y vida eterna. ¿Por qué tú necesitas a Jesús? Tú necesitas a Jesús porque tu vida ha sido condenada a una muerte eterna y separación de Dios. Tú necesitas a Jesús porque es tu única respuesta y es tu única solución. Llegará el momento que tú y yo partiremos de esta tierra y estaremos delante del Señor. Y Él nos va a preguntar: ¿por qué te voy a dejar entrar a mi cielo? Fui todos los días a la iglesia, daba mis diezmos, ayudaba al pobre. Pero si nosotros decimos: oh, yo tengo entrada al reino de los cielos porque Jesucristo, mi Salvador, vive en mi corazón, y Él me dijo que donde Él esté yo estaría, por eso tengo entrada al cielo. Yo no sé cómo te encuentras el día de hoy, pero yo te hago la invitación el día de hoy, que decidas seguir a Cristo y confiar en Cristo Jesús. Cristo Jesús no es un personaje religioso e histórico. Es el Mesías, es el Salvador de tu vida y de mi vida, de tu familia, de tu matrimonio y de tus generaciones. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre Dios, gracias por esta hermosa experiencia de María Magdalena, que su perseverancia la llevó a ver tu gloria y tu bondad. Si hubiese entre nosotros alguna hermana, algún hermano, Señor, que está orando y pidiendo por la salvación de su cónyuge, permite, Señor, que su perseverancia pueda ver el fruto de su oración. Padre Dios, si hay padres de familias orando por sus hijos, permite, Señor, que ellos puedan ser perseverantes y un día ver la respuesta de su oración igualmente. Padre Dios, a nosotros como pastores y como líderes, Señor, danos el valor, la astucia, Señor, el potencial de seguir permaneciendo para que podamos ver lo que tú quieres y estás haciendo en Forney y todo a su alrededor. Padre Dios, como familia espiritual, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que tú ya estás haciendo y obrando. Espíritu Santo, si hubiese entre nosotros personas que no te conocen, permite que el día de hoy puedan reconocerte como el Salvador de sus vidas.